Algunos antropólogos, entre los que se encuentran Claude Lévi-Strauss, aseguran que en las reglas de parentesco están los orígenes de la cultura. Hay que entender la palabra cultura desde un punto de vista de la antropología, es decir, las costumbres, rituales, redes de conexiones entre los miembros del grupo, conocimiento común, normas explícitas o implícitas con las que nos ordenamos, algo que está ahí cuando nacemos y que seguirá ahí cuando muramos. Es un concepto de cultura que tiene que ver con elementos que se pueden describir y, además, estos elementos son propios de una cultura específica. Por eso podemos estudiar las culturas si somos antropólogos, porque hay diversidad. No quiero parecer que empiezo con una digresión, pues en realidad esto tiene mucho que ver con El cuento de la criada, la impresionante distopía de Margaret Atwood que fue escrita en 1985. Volvamos a las reglas de parentesco. La manera en la que articulamos estas reglas de parentesco son los primeros pasos que los humanos tomamos para dar orden a lo que no tiene orden. La naturaleza lo desordenado. La cultura es el esfuerzo de dar orden y sentido a eso que no tiene un orden específico. De la horda, que sería el grupo indiferenciado de seres humanos en el que solo se compartía el mismo espacio, se pasó a la familia como primera organización de orden y sentido. No se me entienda aquí que estoy diciendo que los cromañones crearon la familia nuclear. Lo que aquí se dice, siguiendo las ideas de ilustres antropólogos, es que los lazos familiares, sean estos sanguíneos o de otro tipo, sirvieron para poner las bases de las reglas de parentesco. Y estas reglas son las que nos llevaron desde la horda a la familia, y de ahí a los clanes, y de los clanes, mucho después, a las organizaciones que llegamos a conocer como estados. ¿Qué establecen las reglas de parentesco? Bueno, pues por una parte el linaje, quién precede y antecede, pero también las reglas sobre cómo se repartirá el legado entre el linaje cuando muera uno de sus miembros, lo que venimos a llamar ahora la herencia, que no tiene por qué ser bienes materiales, sino, como bien se sabe, pueden heredarse títulos o posiciones dentro del grupo. Las reglas de parentesco también establecen con quién se podía relacionar alguien del grupo. Si, por ejemplo, eres de una casta inferior, seguro que no podrás relacionarte con una persona de una casta superior, tanto en lo sexual como en términos de amistad o alianzas. Sin embargo, para Lévi-Strauss, la parte fundamental de la regla de parentesco es la que establece el control de la descendencia. Estas reglas ven el engendrar hijos como un valor económico más para el grupo. Tiene sentido porque son los niños los que van a garantizar que la cultura sigue existiendo. La contrapartida que tiene esto es que se establece que hay que ejercer un control sobre dos factores, el sexo y las mujeres. El primero determina el tabú del incesto. El incesto es algo universal en todas las culturas conocidas. Uno no puede elegir con quién puede tener relaciones sexuales, sino que hay personas, y esto se determina a través de la cultura, con las que uno nunca puede tener relaciones sexuales, pues se corre el peligro y se tiene la amenaza de ser sancionado por parte del grupo. Lo que cambia en cada cultura es el grado de relación que debe haber para considerar incestuosa una relación. Entre hijos y progenitores parece que es el más extendido y el que nunca está bien visto. Aunque en la Biblia, curiosamente, encontramos algunos ejemplos sorprendentes de relaciones incestuosas. Pero, ¿qué pasa con los primos o con los hermanos? Bueno, pues cada cultura parece que estableció su propio límite. Por ejemplo, en la Edad Media se exigió a los reyes o a los miembros de la realeza, por ser más generales, que hubiera al menos 3, 4 o 5 grados de separación entre los cónyuges para evitar que estos miembros de la realeza acabaran casándose entre hermanos. Exagero, pero era muy común en aquella época el matrimonio entre casas reales muy cercanas, en las que por lo general eran primos de segundo orden como mucho. Como dije antes, el control también se ejerce sobre la mujer, la persona que engendra a los hijos. Esta se convierte en un objeto más de intercambio, sirve para criar a los hijos, pero también se la usa como garante de alianzas. Yo como padre te doy una dadora de hijos, tú, como cónyuge, me das algo a cambio. Este intercambio comercial en el que la mujer es la pieza de compraventa aún se sigue dando en matrimonios concertados o, sin ir más lejos, en la España del siglo XX, cuando aún los padres de la novia daban la dote para que su hija fuera aceptada. Sin embargo, la cultura ya no depende del control de la natalidad en un sentido como en el pasado. Pues las cosas han cambiado mucho.
Pero pese a esto, aún sigue ocurriendo que se ejerza control sobre la actividad sexual de la mujer, a veces con relación también a la natalidad, pero otras veces no, por ejemplo el caso de China. Dado los éxitos de los movimientos por la liberación de la mujer y la igualdad de derechos, se presenta como un miedo distópico que esta realidad histórica, no por ello menos deleznable, de la mujer como mero objeto de intercambio comercial orientado a la reproducción y a la vez hurtarle el derecho a decidir sobre su cuerpo, vuelva a ser la norma en Occidente y no una excepción de países lejanos o de reminiscencias de un pasado ya olvidado. Por esta razón, cuando Trump alcanzó el poder supremo en los Estados Unidos y que coincidió con el estreno en Hulu de El cuento de la criada, la adaptación de la novela de Atwood, saltaron todas las alarmas. Atención, que vamos hacia la distopía de Gilead. Aunque Trump no esté ahora, resulta significativo que el país más contradictorio en cuanto a baluarte de la democracia y, a la vez, proclive al conservadurismo más rancio, haya determinado, gracias a su Tribunal Supremo, que el aborto ya no es un derecho constitucional. Hay que señalar también que el tribunal que ha revocado este derecho fue configurado por el gobierno de Donald Trump. La novela de Atwood comenzó a ser reevaluada bajo el prisma de los acontecimientos del presente, ese presente de Trump, teniendo una mayor trascendencia en 2015 que cuando fue escrita en 1985. Tal vez ahora tenga sentido la digresión sobre la regla de parentesco si nos fijamos en el punto de partida de la novela. Si dejamos un momento de lado el fundamentalismo religioso, el trasfondo es que Estados Unidos inicia un camino hacia la guerra civil cuando la natalidad desciende dramáticamente. Muchas mujeres no pueden concebir y las pocas que lo pueden hacer se convierten, de una manera automática, en un recurso económico incalculable para la civilización. Es dar un paso atrás no a la época de los calvinistas, cuando pusieron el primer pie en América, que por cierto, los calvinistas fueron una de las influencias para crear la distopía de Gilead, sino que habría que remontarse a los inicios de la cultura. Bajo este prisma de la novela, si no se controla la natalidad, si las mujeres no son controladas, la especie desaparecerá. De la noche a la mañana desaparecen derechos, como que la mujer no puede hacerse cargo de su propio dinero, y resurge un fundamentalismo religioso que acaba por hacerse con el control de parte de los Estados Unidos, y establece lo que se conocerá como la República de Gilead, una teocracia manejada como suelen manejarse las distopías, con una fuerte jerarquía entre los que están arriba y abajo y una sociedad en la que todos sus miembros forman parte de una división racional del trabajo. Como decimos, estas mujeres que pueden concebir y que son el recurso más preciado son las llamadas criadas, las encargadas de darles hijos a los comandantes. ¿Alguien espera que estas mujeres sean libres y decidan sobre sus cuerpos? ¿Alguien cree que no fueran a ser el bien fundamental para las clases dirigentes? Porque sin hijos, ¿cómo perpetuar la casta de los dirigentes? Estas criadas carecen de todo derecho y de nombre propio. Pasan a llamarse con un sobrenombre que hace referencia a quién pertenecen. De Glenn, por ejemplo, denota que esa mujer pertenece al comandante Glenn. Los comandantes, por otra parte, son los burócratas y gerifaltes espirituales de la República de Gilead. La historia del cuento de la criada está contada a modo de diario por una tal de Fred. Nunca sabemos su nombre real. Se especula que puede que sea June, pues al inicio de la novela esta mujer nombra a varias de sus compañeras y de todos esos nombres el único del que no sabemos nada es el de June, por lo que se puede inferir que se trata de ella. Al final de la novela sabemos que lo que hemos leído son las transcripciones, más o menos aproximadas, de lo que de Fred dejó grabado cuando se supone estuvo en un piso franco en su ida hacia Canadá. La novela resulta aterradora porque, a diferencia de otras distopías clásicas, el escenario es plausible. Por lo menos así se detectó con la llegada de Trump, al que le acompañaron, digamos, el ascenso de los fascismos que pretenden acabar con, comillas, la ideología de género. Estos movimientos pretenden que la mujer sea eso que se supone que ha sido siempre, pero sin ningún tipo de maquillaje, un recurso a disposición de los hombres. Dicho esto, el trabajo de la criada consiste en hacer recados diarios que le permiten estirar las piernas y hablar, siempre piadosamente, con otras criadas, pero su principal aportación es la de quedarse embarazada. Para que esto suceda, el comandante, acompañado de su mujer y de la ama de llaves, las llamadas Martas, organizan un ritual de fertilidad que santifica el encuentro entre el comandante y la criada.
Un encuentro sexual grotesco y mecánico que insulta no solo a la idea de la relación entre amor y sexo, sino al propio acto sexual como esa transformación cultural que construimos para disfrutar del apareamiento. Si la criada es incapaz de concebir, acaba por ser expulsada a campo de trabajo o, peor, si después de tener el hijo demuestra apego por la criatura, acabará torturada, ahorcada o expulsada al gulag. El mundo de El cuento de la criada es un lugar irrespirable, angustioso, tal y como la propia Defred nos deja saber cada 2x3. Lo interesante de Defred es que no es una heroína revolucionaria al uso, lo que la diferencia sustancialmente de sus contrapartidas en novelas como 1984 o Fahrenheit 451. Defred no quiere la revolución, solo quiere vivir, olvidar que hubo un mundo mejor y tratar de resistir en su mundo interior. De hecho, estas características la hacen bastante más cercana y realista que estos hombres de las novelas de Orwell y Bradbury. Si los regímenes totalitarios aguantan, es porque casi todos nos comportaríamos como Defred, sea por el motivo que sea. El impulso romántico revolucionario es más propio del mundo de la ficción serializada que de la realidad. De hecho, si Defred hubiera estado en 1984, hubiera sido Julia, que es el objeto de deseo de Wilson, el protagonista de la novela de George Orwell. Julia es descrita siempre como un bimbo, neumática, hermosa, pero sin impulso revolucionario, y que solo se deja llevar por el hedonismo sexual. Algo que, bueno, visto así, no solo deja a Wilson como un imbécil, sino que dice mucho de cómo se minusvaloraba el poder de la libertad sexual como elemento revolucionario. Pero Julia, al igual que Defred, es mucho más. Y Defred nos deja ver en la novela, un poco como Julia, que sus actos cotidianos, triviales, pero prohibidos en su época, le convierten en la más revolucionaria de todos estos referentes. Lo que en nuestro presente podía considerarse como gestos del conformismo heteropatriarcal, para Defred son las reliquias de un pasado que, aunque imperfecto, le fue arrebatado, como es el de su feminidad. Una revista de moda, que en otro momento hubiera sido señalada como un elemento de control del patriarcado, aquí es vista como un soplo de aire fresco. La crema que ella misma se fabrica con mantequilla para suavizarse las manos, el maquillaje y sobre todo esos gestos tan rebeldes como ver las caderas de más para que los soldados de Gilead se fijen en ella y se piense deseada por esos zombies teocráticos. Y esos objetos, esos gestos, son arqueología de lo que fue, un anclaje de que hubo un tiempo mejor, porque la memoria comienza ya a jugar malas pasadas. Defred comienza a ver el pasado como una ficción. Tuvo pareja, tuvo una hija, hubo un momento en el que iba a manifestaciones para reivindicar sus derechos como mujer. ¿Hubo algo antes de Gilead? De hecho, incluso para los ideólogos de Gilead, la realidad es demasiado dura para ellos. El comandante resulta fascinante como personaje por la desconexión que tiene con la realidad. Estos comandantes están borrachos de poder, y el hecho de poder acostarse tanto con sus esposas como con las criadas no les resulta satisfactorio. Además cumplen con su papel, tanto las criadas como sus mujeres, y el hombre se queda desamparado. El poder siempre es más grato cuando uno se engaña a sí mismo y se piensa que lo que tiene lo ha conseguido con esfuerzo. Pregúntele usted a un rico. Todos le van a decir que lo que tienen es porque lo han conseguido con esfuerzo, por su encanto, por sus innegables habilidades. Nunca será fruto de la casualidad, o del sistema, o de una jerarquía que les beneficia de algún modo. Siempre será porque ellos lo consiguieron. De este modo, el comandante inicia una fantasía con Defred cuando le invita a pasar las noches en su despacho, jugando al Scrabble y leyendo libros prohibidos, pero también comiendo chocolate. Él cree que la está seduciendo, que en algún momento, cuando se produzca el ritual de violación, este dejará de ser un ritual de violación, y la criada se rendirá ante él. Sin embargo, el poder no tiene paciencia, y prefiere tomar lo que quiere por la fuerza. Es por eso que acaba por llevar a Defred al prostíbulo clandestino, donde los demás comandantes han montado un gran teatro. De hecho, el gran teatro de todo prostíbulo. El cliente no tiene sexo porque paga, sino porque ha seducido a la prostituta. De ahí todo ese juego previo de filteo y copas. Curiosamente es ahí donde Defred encuentra a Moria, su antigua amiga de los tiempos de pre-Gilead. Una persona de esas que parece que están esperando que llegara el desastre de Gilead para poder justificar todas sus creencias. Para tener un sentido, un propósito en la vida.
Pero el destino de Moria, que ocupaba este rol en la novela de la gran revolucionaria, es el peor de todos. Acaba sirviendo de atrezo en el teatro del prostíbulo. Toda insurgencia aplastada. El cuento de la criada es mucho más de lo que aquí expongo. Es una novela imprescindible, no solo porque puede ser un espejo funesto del porvenir, sino porque construye una de las distopías más recomendables del siglo XX, muy por encima de clásicos como Fahrenheit 451 o Un mundo feliz. Sagaz e inteligente, a la novela de Atwood parece que ni le falte ni le sobre una palabra. Aunque haya tardado en ser reivindicada, parece que, por suerte, el cuento de la criada ha llegado para quedarse entre lo mejor de la literatura, tanto generalista como de género.